Desolación en Gaza. Los nuevos ataques israelíes en Han Yunis y en Ciudad de Gaza dejan decenas de muertos según Hamás. El propio ejército israelí asegura haber matado a decenas de terroristas. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Continúan esos bombardeos y combates en Han Yunis, epicentro de la ofensiva militar israelí que ordena evacuar además Israel el centro de la ONU para desplazados palestinos tras el mortal ataque del miércoles. La milicia islamista Hamás denuncia un bombardeo en Ciudad de Gaza que ha matado a 20 civiles y herido a otros 150 mientras hacían cola para recibir ayuda humanitaria. Encuentran las cajas negras del avión ruso que se estrelló ayer con 65 prisioneros ucranianos a bordo. Kiev no niega su responsabilidad en el derribo del aparato, pero pide no dar validez a la versión rusa y quiere una investigación internacional. Brasil, Colombia, Argentina y Paraguay, países en alerta ante una rápida propagación del virus del dengue en pleno verano austral. El año pasado la región registró un récord histórico de contagios, sobre todo en Brasil. Enseguida buscamos las respuestas. En Gaza continúan un día más las hostilidades y la fuerte violencia entre Hamás y el ejército israelí. Mientras la vía diplomática sigue prácticamente bloqueada, el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, afirma que al menos 20 personas murieron y más de 100 resultaron heridas en un ataque en el que perdieron la vida civiles que esperaban ayuda humanitaria en las afueras de la ciudad de Gaza. Naciones Unidas informa de que el ejército israelí ha ordenado a quienes buscaron refugio en sus instalaciones en el sur de la franja a que evacúen ese lugar antes del viernes por la tarde. Es una evacuación casi imposible, dados los feroces combates. Las familias huyen de los combates en el sur de Gaza. Buscan desesperadamente ponerse a salvo mientras se oyen disparos en la distancia. Una madre empuja la cama de hospital en la que transporta a su hijo enfermo. Es la tercera vez que esta familia se ve obligada a evacuar. Siempre es así, explican. Israel había ordenado a la población desplazarse hacia el sur de Gaza, convertido ahora en el foco de los combates. Un ataque con tanques contra un complejo de la ONU mató al menos a 13 personas e hirió a varias decenas. Se estima que 70.000 personas se refugian en el complejo o en sus alrededores. Ahora Israel ordenó que abandonen el lugar. Es extremadamente poco realista pedirle a cerca de 70.000 personas que evacúen en menos de 24 horas. Esperar que toda esta gente pueda salir mientras los combates continúan y hacerlo de forma segura. Los hospitales de la zona luchan para prestar los cuidados básicos y muchos de los heridos no pueden llegar hasta ellos para que los atiendan. Hay 3 hospitales principales en Han Yunis. Todos ellos están rodeados. Son el Nasser, el Al-Amal y el Hospital Jordano. Es muy difícil acceder a ellos. De hecho, es muy difícil llegar a esa zona de Han Yunis. Israel cree que altos cargos de Hamás y rehenes israelíes se encuentran en túneles bajo Han Yunis. Miles de personas intentan ahora evacuar la ciudad. Muchos se dirigen a la cercana Rafah, sumándose al más de 1 millón de palestinos desplazados que huyeron a esa ciudad fronteriza con Egipto. Situación desesperada. Antes de nuestro informativo hablábamos en Jerusalén con el periodista especializado en Oriente Medio, Mikel Ayestarán, que nos acerca a la situación actual en Han Yunis. Han Yunis se ha convertido sin duda en el epicentro de los combates en Gaza en los últimos días. El ejército asegura que sus hombres ya han logrado rodear la ciudad natal de Yahya Sinwar y Mohamed Deif, líderes de Hamás y cerebros del ataque del 7 de octubre. En esta guerra no hay líneas rojas y los militares han sitiado los 2 últimos hospitales que quedan operativos, Nasser y Al-Amal, como ya ocurrió en la ciudad de Gaza con el hospital de Al-Shifa. Consideran que Hamás puede tener centros de mando bajo estos centros sanitarios. Los refugios de Naciones Unidas tampoco se libran y se ha producido un ataque contra uno de ellos en el que ya hay 13 muertos y más de 60 heridos. Thomas White, responsable de UNRWA en Gaza, denuncia que esto no ha sido un incidente aislado y dice que esto está sucediendo en todo Han Yunis y que ha sido también un patrón en la forma de actuar de Israel en otras partes de Gaza.
Hablando de la forma de actuar de Israel en el marco de la acusación por genocidio interpuesta por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, el Alto Tribunal de la ONU se va a reunir este viernes para anunciar si concede las medidas cautelares que obligan a Israel a un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza. También esta delicada cuestión nos la comenta Mikel Ayestarán. Pues ciertamente, a menos de 24 horas de conocer la decisión de la justicia internacional sobre posibles medidas cautelares, israelíes y palestinos miran a La Haya. Hamás asegura que si la decisión de la justicia es un alto el fuego e Israel lo respeta, ellos también están dispuestos a hacerlo. Los israelíes no quieren ni oír hablar de la posibilidad de un alto el fuego y diga lo que diga el tribunal, ellos van a seguir adelante con la guerra en Gaza. Un responsable de Hamás en Líbano ha defendido además que están dispuestos a liberar a todos los cautivos si los israelíes liberan a todos los presos palestinos de sus cárceles. Esta es una propuesta que ya han puesto los islamistas sobre la mesa desde el primer día de esta guerra, uno de los grandes objetivos, sin duda alguna, de Hamás. Hay que mirar este tipo de declaraciones con cautela porque ahora en el grupo islamista hay divisiones y son los dirigentes que están dentro de la franja, en los túneles, quienes tienen la última palabra en decisiones clave como esta. Era el periodista Mikel Ayestarán desde Jerusalén. La actualidad también nos lleva a Ucrania y Rusia. Medios estatales rusos afirman que ambas cajas negras de ese avión militar siniestrado ayer en la región sureña de Belgorod, fronteriza con Ucrania, han sido encontradas. Las autoridades rusas que investigan el incidente publicaron un nuevo video en el que, según aseguran, puede verse el lugar de la caída y restos de la aeronave. El Kremlin acusa al ejército ucraniano de haber derribado el avión, matando a las 74 personas que iban a bordo. Según Rusia, 65 de ellas eran soldados ucranianos que estaban siendo llevados como parte de un canje de prisioneros. El Kremlin acusa a Ucrania de derribar el avión. Ucrania no lo llega a desmentir. Ricardo Marquina en Moscú. ¿Va a permitir Rusia una investigación internacional como pide el presidente ucraniano Zelensky? Hola, buenas noches desde Moscú. Pues no lo permitirá, como tampoco permitió acceder a los archivos que Rusia tenía sobre el derribo del MH17, el avión que fue derribado sobre Donbass hace ya unos años y que esperamos, por cierto, la semana que viene nuevas noticias. Rusia nunca permite injerencias extranjeras, participaciones jurídicas en su territorio, con lo cual esta vez todavía menos, más cuando tenemos muchas preguntas, muchas dudas, porque ahora mismo lo único que tenemos es la palabra del gobierno ruso contra la palabra del gobierno ucraniano, con lo cual no tenemos hechos reales, nadie puede demostrar nada, ni que hubiese esos prisioneros en el avión, ni que hubiese misiles en el avión, ni siquiera que Ucrania haya disparado un misil, aunque puede ser seguramente lo más probable. Ahora mismo tenemos la palabra del gobierno ruso contra la palabra del gobierno ucraniano. Sin duda, tienes toda la razón, Ricardo. Seguimos con la misma confusión e incógnitas de ayer. El Kremlin asegura que tras lo que califica de acto monstruoso cometido por Kiev, el futuro de los intercambios de prisioneros queda en entredicho. ¿Tenemos alguna declaración más al respecto, por ejemplo, del presidente Vladimir Putin? De Putin no hemos tenido hoy declaraciones tocando este tema. Él ha estado hoy en Kaliningrado haciendo este tipo de visitas que le gustan hacer por las regiones, intentando transmitir una sensación de normalidad administrativa, de que no pasa nada, que la guerra no es tal guerra, sino una operación militar especial. Ya se ha reunido con estudiantes para hablar de programas de educación y de ayuda a las madres jóvenes, realmente intentando pasar desapercibido el tema de la guerra para esto. Pero hemos tenido otras declaraciones desde el Ministerio de Defensa que dicen que no solo han encontrado esas cajas negras, como muy bien decíais, sino que aseguran que han encontrado restos del misil que habría derribado este avión. Otra vez, no tenemos ninguna prueba, no tenemos ninguna evidencia, no se ha mostrado a la prensa absolutamente nada, con lo cual, una vez más, es la palabra de Moscú. Por lo demás, declaraciones altisonantes, pues eso, cargando contra la actitud ucraniana. A ver, se han encontrado las cajas negras, como dices, se han encontrado restos de misil, por lo menos es lo que dice el Kremlin. Se supone que iban 65 prisioneros ucranianos a bordo del avión, ya me dices que no se puede verificar, pero ¿sabemos algo más sobre la operación de rescate y sobre si se han hallado o no cuerpos de víctimas mortales? Lo que hemos visto en las imágenes, sobre todo las del primer día, son imágenes en las que con la imagen
censurada, tapada, velada, se entreveía en los amasijos de hierros del avión, en lo que había quedado prácticamente nada, restos humanos. Son imágenes que distribuyó Iciartas, una de las agencias del Estado. Es la única evidencia de que en ese avión había personas, pero es apenas unos segundos y es imposible verificar si eso es de muchas personas o pocas personas. Perdonad que sea un tema tan francamente desagradable. No tenemos más información que eso y que hoy la Fiscalía rusa ha abierto un caso penal por terrorismo en Rusia por este derribo. Una investigación que va a llevar la Fiscalía y de la que no esperamos, como nunca esperamos nada en la Fiscalía rusa, que sea imparcial o que tengamos un conocimiento real de lo que está pasando en ella. Ricardo Marquina, muchísimas gracias. Un saludo hacia Moscú. A ustedes. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ratificó este jueves en la Gaceta Oficial de la Presidencia la decisión de permitir el ingreso de Suecia a la OTAN, oficializando así la decisión. El Parlamento de Turquía ya había aprobado el martes en votación general la entrada del país nórdico en la alianza tras muchos meses de bloquearlo por considerar que el país escandinavo no estaba haciendo lo suficiente contra militantes kurdos. La decisión final sobre la adhesión de Suecia a la OTAN pende ahora del visto bueno de Hungría, pero su dirigente Viktor Orbán ya ha señalizado que apoya esa adhesión. Tiempo ya para la economía y Paco Furio. Bienvenido, Paco. Hola, Ana. Continuidad es la palabra que más se repetía hoy en Frankfurt. El Banco Central Europeo cree prematuro recortar los tipos de interés. La autoridad monetaria de la zona euro quiere estar más segura de la caída de la inflación antes de relajar la política monetaria. En rueda de prensa, la presidenta Christine Lagarde ha mencionado la evolución de los salarios como uno de los puntos sobre los que se necesita más información antes de poder reducir el precio del dinero. Los mercados esperan que el primer recorte de tipos llegue en junio. La expectativa es alta, considerando la debilidad económica que muestra la eurozona. Según Lagarde, en el cuarto trimestre del año la actividad económica se habría estancado. Por tercera reunión consecutiva, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo mantuvo sin cambios los tipos de interés. Los bancos de la eurozona podrán seguir pidiendo prestado dinero al 4,5%. El consenso en el Consejo de Gobierno ha sido que es prematuro discutir un recorte de los tipos de interés. La semana pasada, en el Foro Económico de Davos, Lagarde dejó entrever una posible rebaja de tipos para el verano en función de cómo evolucione la inflación. En diciembre los precios aumentaron un 2,9% en la eurozona. La meta del Banco Central Europeo es situar la inflación en torno al 2%. Y siguiendo la última decisión del Banco Central Europeo, estaba nuestro compañero en Frankfurt, José David. ¿Por qué, si la inflación en diciembre ha caído al 2,9%, el Banco Central Europeo prefiere esperar? Hola Paco, ¿qué tal? Bueno, el Banco Central Europeo mira también con mucha atención a la inflación subyacente. Ya saben, esa rama de la inflación que no tiene en cuenta la energía o los precios de los alimentos no procesados, que son más volátiles. Lo que está ocurriendo es que esta inflación subyacente está reduciéndose mucho más lenta que el índice general, ronda el 3,4% según los últimos datos. Una de las razones radica, y ya lo comentabais antes, en el empleo. Los salarios se habrían actualizado para hacer frente al coste de la vida aquí en Europa en torno al 5,3% en el 2023 y eso está frenando la caída de la inflación. Es por esto, en definitiva, que el Banco Central Europeo prefiere esperar a ver qué pasa con los salarios en estos primeros meses del 2024 y ver claramente qué impacto tiene esto en la evolución de la inflación. ¿Podría, Paco, entonces el Banco Central Europeo recortar los tipos? Sí, pero ¿qué pasaría entonces si hay un repunte de la inflación? El Banco Central Europeo tendría que dar marcha atrás y eso en realidad sería una muy mala señal para los economistas y para los mercados también. José David, la tensión en el Mar Rojo no estaba en las previsiones de nadie. Este se ha convertido en un foco de preocupación para los economistas. ¿Cómo ve el Banco Central Europeo el posible impacto en la economía?
El Banco Central Europeo, según ha dicho hoy Lagarde, monitorea muy de cerca, ¿no?, la evolución de la tensión en el Mar Rojo, en Oriente Medio, y claramente es un riesgo, decía Lagarde, si la tensión se extiende. Pero hay que decir que Lagarde, al menos hoy, no se ha mostrado demasiado preocupada. Esta misma semana el comisario europeo de Comercio decía que la tensión en el Mar Rojo no está impactando directamente a los precios al consumidor, aunque los fletes marítimos han aumentado. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, seguramente porque las empresas consiguieron grandes márgenes de beneficio en los últimos meses y se están enfrentando ahora en que la demanda de los consumidores está cayendo, así que es probable, Paco, que las empresas estén asumiendo ahora mismo esos aumentos de los costos para que la demanda no se destruya más demanda por parte del consumidor. Gracias, José David, desde Frankfurt. La economía de Estados Unidos ha desafiado las previsiones más pesimistas y no solo ha cerrado 2023 sin recesión, sino que además ha registrado un ritmo de crecimiento del 2,5% frente al 1,9% del año anterior. Son las primeras estimaciones dadas a conocer hoy por el Gobierno, unos cálculos que hablan de una economía robusta a pesar de la subida de las tasas de interés con las que se lucha contra una inflación también a la baja. Ana Nieto, ¿qué hay detrás de este crecimiento? Paco, lo que estamos viendo es que la economía de Estados Unidos acabó el año mucho mejor que como la empezó. Lejos de caer en la recesión, en el tercer trimestre el crecimiento fue del 4,9% y en el cuarto trimestre hoy hemos conocido que el ritmo anualizado de avance fue del 3,3%. Gracias a la fortaleza del mercado laboral y también al crecimiento de la deuda familiar, el gasto de los consumidores sigue siendo el motor más potente de la economía, pese a la inflación, que baja, pero aún duele, y las altas tasas de interés con las que se están encareciendo las deudas que las familias tienen. Pero el consumidor no ha estado solo. También ha habido una mayor inversión por parte de las empresas y por parte del sector público, que ha contribuido a un crecimiento que es bastante notable teniendo en cuenta las subidas de las tasas de interés con los que la Fed ha querido enfriar la economía para reducir la inflación. Ahora bien, esta fortaleza ahora parece que podría retrasar el cambio de la política monetaria que se esperaba para marzo con una reducción de las tasas de interés. Puede que se tenga que esperar un poquito más. Las previsiones se equivocaron el año pasado, pero ¿qué referencias dan para el actual? Pues la semana que viene el Fondo Monetario Internacional va a presentar la actualización de sus previsiones económicas, pero en las últimas, hechas en octubre, se pensaba que Estados Unidos iba a crecer este año un 1,5%, bastante menos que en el año 2023. Todos los analistas, de hecho, esperan que se materialice una desaceleración en el primer semestre del año, pero no hay previsión de recesión. El ritmo de creación de empleo, de hecho, ha ido reduciéndose y enero ha empezado con muchas noticias de recortes de empleos en plantillas, sobre todo de empresas de tecnología y medios de comunicación. Pero los consumidores siguen abriendo sus carteras y hay una sensación de alivio que se llega a los mercados también. Gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias, Paco. En Ecuador, organizaciones indígenas, campesinas, ambientalistas y feministas se oponen a las propuestas formuladas por el presidente Daniel Noboa para reducir el déficit nacional y así liberar recursos para el conflicto armado interno. Entre las medidas propuestas por Noboa está el incremento del IVA del 12% al 15%. También ha sugerido la posibilidad de aplazar por un año el cierre de los principales yacimientos petroleros de Ecuador en el Parque Nacional Yasuní. El desmantelamiento de este llamado Bloque 43 IT había sido decidido en un plebiscito en agosto del 2023. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas anticipó recurrir a los tribunales en el caso de una postergación del cierre. Más noticias, Ana. Sí, seguimos en la región, Paco, porque países como Colombia, Argentina, Paraguay y sobre todo Brasil están en la alerta ante una rápida propagación del virus del dengue en pleno verano austral. En 2023 la región registró un récord histórico de casos que superaron los 3 millones de nuevas infecciones, el 80% de ellos en Brasil. Ante la duplicación de los contagios con respecto al año anterior, el gobierno brasileño ha iniciado una campaña nacional para ponerle freno a un virus que en algunos casos puede ser letal. Nelson Diego se somete a una prueba del dengue. Es solo uno de los 38.000 nuevos infectados por la enfermedad en Brasil en lo que va de año.
un virus a menudo llamado fiebre de los huesos rotos, por los fuertes dolores articulares que provoca. Hoy es uno de mis mejores días porque al menos puedo abrir los ojos y eso me tranquiliza. El gobierno brasileño ha instalado varias carpas como estas en su capital, Brasilia, para controlar la explosión de contagios, que en algunos suburbios se han disparado hasta un 241% con respecto al año pasado. Esta carpa ha sido esencial para la población del Distrito Federal de Brasil, ya que hay una sobrecarga en las unidades sanitarias y un gran número de casos de dengue. Atendemos una media de 300 a 350 pacientes al día y esta semana hemos atendido a más de 1.200. Ante la rápida expansión de esta enfermedad tropical, transmitida por el mosquito Aedes aegypti, el gobierno de Lula da Silva ha puesto en marcha una campaña de vacunación con la que espera inmunizar contra el virus a 3 millones de personas este año. Al igual que Brasil, otros países de la región reportaron cifras récord de infecciones en el último año, como Argentina, Colombia o Paraguay, donde las autoridades ya emitieron alertas epidemiológicas. Según los científicos, la transmisión del dengue se está exacerbando en América del Sur por el aumento de las temperaturas y el fenómeno meteorológico del Niño, que contribuyen a prolongar las temporadas del virus y la propagación geográfica de los contagios. Conectamos en Medellín con la epidemióloga del Instituto Colombiano de Medicina Tropical y la Universidad CES, Catherine Marín Velázquez. Catherine, ¿hay algo más que explique esta explosión de casos de dengue en América Latina o está la razón en el cambio climático, las lluvias y las altas temperaturas? Hola, cordial saludo. Lo más importante sí es el cambio climático. Debemos entender que el calentamiento global y el fenómeno del Niño, que viene afectando fuertemente desde el año 2022, principalmente los países de América Latina y del hemisferio sur, es uno de los factores que mejor explican esta explosión de casos. Sin embargo, habrían otros factores que podrían ayudar a explicar la diseminación de la enfermedad, y es, por ejemplo, el fenómeno de la globalización. Sabemos que se ha aumentado fuertemente en el mundo el movimiento de personas, los viajes internacionales, también el aumento en la urbanización, sobre todo la aglomeración de personas en zonas que son urbanas, hacen que se aumente la densidad poblacional y por ende también aumente el riesgo de transmisión. Y otro fenómeno importante o explicación es el problema con el control vectorial. Esta es una enfermedad que se transmite por mosquitos y la principal medida de control es ese control vectorial, y podríamos tener algunos problemas que se estén presentando, como por ejemplo insuficiencia en el control químico o aumento en la resistencia a insecticidas. También podría ser pues como uno de los fenómenos que podría estar explicando esto. Catherine, ¿por qué Brasil es el país más afectado y por qué hay tanta diferencia entre los países de la región? Bueno, primero debemos tener presente que Brasil tiene una extensa área tropical. Este es un país que, además de que tiene una extensión bastante grande y una densidad poblacional bastante grande, pues buena parte de su territorio hace parte de lo que conocemos como zona tropical, por ende tiene las condiciones climáticas y geográficas más favorables en las Américas para que se presenten la transmisión de estas enfermedades transmitidas por vectores. Adicionalmente, también tiene un fenómeno de población en riesgo más alta por el tema de densidad poblacional, por la rápida urbanización que presentan y también las condiciones ambientales más propicias. Esa es como la principal razón por la que Brasil históricamente ha sido más afectado. También es el país donde el cambio climático más se ha evidenciado. El fenómeno del Niño pega fuertemente en este país. Catherine, ya hay una vacuna aprobada contra el dengue. ¿En qué condiciones puede ser aplicada? Sí, la vacuna Dengvaxia es una vacuna que ha sido autorizada por la Agencia Europea de Medicamentos. Esta vacuna tiene unas condiciones, y es que primero debe ser aplicada en personas que se encuentren entre los 6 y los 45 años, pero la condición más importante es que hayan tenido una infección previa por el virus. Es decir, que se haya comprobado por prueba de laboratorio que previamente ha sido expuesto o ha sido enfermo por este virus, y esa es como la condición más importante para poderse aplicar. Catherine Marín Velázquez en Medellín, muchas gracias por todo esto. Un saludo cordial. Con mucho gusto.
Seguimos en nuestra región y un gran problema en Colombia. El presidente Gustavo Petro anunció que pedirá ayuda a Naciones Unidas para combatir esos incendios forestales que están causando estragos y que azotan desde hace 4 días al país. Estados Unidos, Chile, Perú y Canadá ya habrían respondido positivamente a esos llamados de Bogotá para contener las llamas. Actualmente se encuentran activos al menos 31 focos afectando a 9 departamentos del país, incluyendo la capital Bogotá. Precisamente aquí hay una gran preocupación, pues el humo de las llamas se está extendiendo ya sobre buena parte de la ciudad, deteriorando la calidad del aire y dificultando incluso las operaciones aéreas. En el norte y centro del país se reportan los mayores daños, provocados en parte por la sequía que el fenómeno El Niño deja en esa zona. Asimismo, las autoridades han confirmado que en las últimas horas se han efectuado detenciones de personas que habrían iniciado el fuego de manera intencional. Y a continuación damos paso a otras noticias internacionales que también queremos destacar a esta hora. En Francia, el Tribunal Constitucional anuló las medidas más polémicas de la reforma migratoria impulsada por el presidente Emmanuel Macron. Entre ellas, el establecimiento de cuotas migratorias anuales y las restricciones a la reagrupación familiar. La mayoría de apartados declarados inconstitucionales se añadieron al texto bajo presión de la derecha durante la tramitación parlamentaria del proyecto. La policía española arrestó a 6 personas en una operación antimafia, incluido el líder de una banda con sede en Marruecos. Las detenciones se hicieron tras varias redadas en la región sureña de Málaga y en el enclave de Melilla, en el norte de África. Los sospechosos están presuntamente involucrados en delitos de lavado de dinero y tráfico de drogas. La policía confiscó 75.000 euros en efectivo y joyas por valor de 10.000 euros. Una delegación del Congreso estadounidense reafirma su apoyo a Taiwán. Es la primera visita de Washington desde las elecciones del 13 de enero que dieron al Partido Demócrata un tercer mandato. La formación rechaza las reivindicaciones chinas sobre la isla, mientras Pekín sigue condenando los resultados electorales. Y Japón se convierte en el 5º país que logra un alunizaje de precisión. La Agencia Espacial Nipona confirmó este jueves que su misión culminó con éxito después de difundir las primeras imágenes. Ahí las tenemos. El módulo espacial SLIM alunizó a 55 metros de su objetivo en un cráter de la Luna. Tras el alunizaje, Japón apagó la sonda para ahorrar energía, ya que las baterías solares sufrieron daños en su descenso. Ahora solo esperan que la luz del sol llegue a donde está el módulo espacial para poder recargarse. Y también nosotros nos recargamos por un ratito, pero volvemos dentro de muy poquito. Gracias por estar ahí. Feliz jueves.